Hola, buenas noches a todos. Estoy súper contenta porque hoy vamos a tener una charla súper interesante con Ingrid Roa. Ingrid es numeróloga. Ay, acá ya está Ingrid, qué bueno. Es numeróloga, es consteladora familiar y es terapeuta transpersonal. Y hoy vamos a tocar el tema de cómo las energías femeninas y masculinas afectan nuestra vida. Le voy a dar ya el acceso a Ingrid para que Ingrid pueda ingresar. A ver, yo veo a Das Moderator, me imagino que es así. Hola Ingrid, ¿cómo estás? No te veo. Hola, hola. Ingrid, ¿cómo vas? Yo por acá te envié a ti la invitación. Bueno, estamos en este momento ingresando, como les decía, hoy con Ingrid vamos a tener el tema de la energía femenina y la masculina Hola, y cómo afecta. Hola, Lili. bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás, mi Lili? Yo feliz de estar acá en este espacio tan bonito que has creado. Muchas gracias por la invitación. Ay, no, bienvenida Ingrid, le estaba diciendo, en este momento está Sol que nos está acompañando a todos los que se vayan a unir, sea que se unan después y vean la grabación. Ujú. Bienvenidos. Hoy estoy pero contentísima porque tú eres una experta en el tema de las energías masculinas y femeninas y lo mejor es que tú lo explicas de una manera espectacular. Y vamos a ver cómo las energías y qué son las energías masculinas y femeninas afectan en diferentes áreas de nuestra vida. Bienvenida Marcela, bienvenida Sol, me encantaría saber desde dónde están conectadas. Yo les comento que Ingrid se encuentra en Colombia, como les decía, Ujú. es numeróloga, es consteladora familiar y es terapeuta transpersonal. Entonces estamos con una especialista en el tema, tiene una amplia sabiduría y hoy vamos a estar tocando el tema de las energías femenina y masculina en nuestra vida. Bienvenida, Ingrid, realmente muy feliz de tenerte en este espacio. Qué bonita, Bueno, Lili. Muchas gracias por abrirme este espacio, por ser tan generosa y gracias por todas las personas que se están conectando, que nos cuentes desde dónde se conectan. Y la verdad, Lili, es que este tema es pero muy bonito. ¿Tú me escuchas bien? ¿Todo bien? estoy escuchando súper bien. Tati nos escribe, hola Tati, tan linda, muchas Hola, gracias. Katy. Sí, te escucho muy bien. Y bueno, empecemos con nuestro tema. Entonces, tenemos por definir qué es la energía, porque estamos hablando de energía masculina y la energía femenina. ¿Qué es la energía femenina y qué es la energía masculina? ¿Y quién tiene esas energías? Cuenta. Mm. Bueno, mi Lili, la verdad es que la energía tanto masculina y femenina es una energía que todos los seres humanos tenemos, ¿cierto? Tanto los hombres como las mujeres tenemos esta energía integrada en nuestro ser y gracias a esta energía podemos hacer cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta energía masculina que es tan fuerte, tan poderosa, te permite, Lili, a ti, a mí, a todas las que nos están viendo y a las que nos van a ver por diferido, nos permite podernos levantar todas las mañanas y tener la suficiente energía, no solo para levantarnos, sino para hacer actividades, para vivir el día a día, para poder sentarnos a organizar, a distribuir, a administrar. Todo eso es una energía masculina. Y ya la energía femenina, Lili, que también todos la tenemos, es una energía que es un poco más interior, es un poco más desde la emoción, es cómo sentimos a los otros, es cómo nos sentimos en el mundo y obviamente cómo sentimos a ese mundo, que no solamente es un mundo exterior, sino también un mundo interior. Entonces podríamos decir, Lili, que es una energía que todos tenemos y que la vivimos de diferentes maneras, porque pues hay personas que definitivamente sí o sí tienen un poco más de esa energía femenina
y hay otros que tienen un poco más de esa energía masculina. Y de esa misma manera viven el día a día, ¿cierto? Y O- muestran su personalidad. Ujú. ok, o sea que en conclusión, tanto mujeres como hombres tenemos las dos energías, simplemente que en cada uno está en un porcentaje más alto o más bajo la presencia de esa energía. Y nos dices que la energía masculina es la que nos sirve masculina es la que nos sirve para afrontar nuestro día a día, para pararnos, para seguir, para trabajar. Y la energía femenina siempre es como más contenciosa, es más como más emocional, es más de recepción. Bueno, y cómo nosotros, hombres y mujeres en diferente Ujú. proporción, independiente del sexo que seamos, nosotros podemos equilibrar para nuestro beneficio y uso esas energías. Ingrid, cuéntanos cómo nos percibimos. Digamos, yo soy Liliana, hoy me levanté y estoy en un día que está todo lluvioso y quiero quedarme así como en la cama. ¿Cómo actúan? Yo te pongo así un ejemplo así. ¿Cómo actúa esa energía o cómo yo le puedo dar uso o cómo funciona? Cuéntanos tú. Pues Lili, por ejemplo, eso que dices, ¿no? Te levantas y ves el día lluvioso, el día está gris y empiezan estas emociones a flor de piel a decirte cosas, porque finalmente la manera en la que tú o yo, cualquier chica que está conectada, se despierta y se levanta y empieza sus actividades, tiene justamente que ver con esa energía. Por ejemplo, eso que tú dices, el día está lluvioso y está como raro, no sé, ahí empieza la energía femenina a ser predominante, porque me dejo llevar un poco por lo que está pasando, por el clima, está lluvioso, entonces empiezo a ser más femenina, empiezo a llevarme más por las emociones, empiezo de hecho a sentir que el día está así, ¿no? Que el Ujú. día tiene esa emoción y que tiene ese clima y que está lluvioso. Entonces, fíjate que las personas que tienen una mayor energía, por ejemplo, masculina, son esas personas que se levantan, que hacen, que ejecutan una cantidad de labores en todo el día, que tienen una energía súper amplia, ¿no? O sea, hacen y hacen, producen, van a reuniones, tienen conferencias, van a los colegios de los chicos, los recogen, los llevan a natación, a patinaje, bueno, hacen una cantidad de actividades en el día y llegan y no se agota, ¿no? Esa es demasiada energía masculina. Hay personas que tienen un poco más esa energía es femenina, entonces todo es desde el sentimiento, todo se hace desde el sentir. No quiere decir que no elaboren muchas actividades, sí las elaboran, pero las hacen más desde el sentimiento y desde la emoción. Y a veces, gracias a esas emociones que pueden llegar a ser altibajos, pues están un poco más abajo o un poco más arriba. A veces se tiene una super emoción y energía para hacer cosas y abajo a veces está abajo y no hay mucha energía para hacer cosas, ¿sí? Entonces piensa en ese día cómo va a ser si la emoción está abajo, ¿no? Entonces tienes reuniones, más bien las cancelas porque no te sientes bien, quieres hacer X actividad y tienes pues en tu agenda una cantidad de cosas para hacer, pero al final te das cuenta que no hiciste ninguna, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué? Porque tu emoción y tu energía no te permitió llevar a cabo todas esas actividades que tenías planeadas. Ok, o sea que podría definirlo yo como que en la palabra el hacer es una energía masculina. Sí, el hacer siempre va a ser una energía masculina. El hacer te va a invitar a salir, a despejarte, a tener reuniones, a tener un equipo de trabajo, conformarlo y demás, y poderlo llevar a cabo. Fíjate que, por ejemplo, en organizaciones, en muchas ocasiones se tienen organizaciones, pero cuando no hay un gran líder que tiene esa energía masculina del hacer, ¿no? Mm, De ejecutar, de planificar, de generar ideas, pues no se llevan a cabo todas las cosas que se tienen acá en la mente, mm, sino que por el camino se van cayendo. ¿Por qué? Porque la energía masculina es ese impulso para que tú salgas en el día a día y puedas crear, planificar, organizar, administrar. La energía femenina es muy importante, por ejemplo, en las actividades porque te permite contenerlas, ¿sí? Te permite generar el bienestar, te permite generar esa fecundación, si lo podemos decir así,
te permite manifestar cosas, pero hay que equilibrar esas energías justamente, ¿no? Hay que tener energía masculina, pero también tener energía femenina y equilibrarlas. ¿No? Soy mujer y no puedo estar solo en mi femenino y solo reciba y no haga nada. Además, pienso yo que sería súper aburridísimo. O solo estar en la energía masculina de haga y haga y haga y haga y nunca pare. Exhausto, exhausto. Claro. Sería. Y fíjate que en el día a día, pues eso no se va a poder sostener, ¿no? Porque si tú tienes mucha energía masculina, pues tienes grandes ideas, eres una gran ejecutora, puedes planificar, organizar y demás. Pero a veces también tanta de esa energía no te lleva al sentir, a realmente hacer las cosas desde el sentir, desde el bienestar, desde pensar en que todo tiene que ser colectivo, porque pues eso también hace parte de la mente masculina, ¿no? Ujú. Pensar que es individual y cuando se tiene mucho de esa energía, no es que esté mal, simplemente que a veces no nos permitimos el sentir. Y lo mismo pasa con mucha energía femenina. Mucha energía femenina a veces es de seguir a otros, de acompañar a otros en el proceso, de ser un poco más intuitiva, de ser un poco más silenciosa, digámoslo así, pero no se arriesga tanto esa energía, no toma tantas decisiones esa energía. ¿Por qué? Porque generalmente son las ideas y las decisiones de otro, ¿sí? Se me Entonces, ocurre, al momento que hablaba, se me ocurría de estos grandes ejecutivos que son ejecutadores. Ellos no paran, no paran, no tienen, es más, no tienen vida familiar, su vida es el trabajo, los workahólicos. No solo hablo de los hombres, hablo también de las mujeres, porque las mujeres también están en esos roles, que llevan los excesos, son los que hacen que hayan dificultades en la vida. Entonces, cuando eso se presenta, Ingrid, podemos hablar que hay un desequilibrio o desbalance de la energía masculina. mira, cuando tú ves ese tipo de personas, podemos entonces decir a simple vista, tiene más energía masculina. No Mm. quiere decir que la energía femenina no esté ahí, ¿cierto? Porque la energía femenina se puede desarrollar desde otros ángulos. Pero sí o sí, cuando se muestra más desde el hacer, podemos decir que hay cierto desequilibrio en el proceso, ¿sí? Porque tiene que ser equilibrado. No es solo hacer, 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 trabajo, 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 porque hay otras actividades en nuestra vida como la familia, ¿no? Que tiene que estar también, tiene que tener un lugar. Y a veces eso es lo que pasa cuando se tiene o mucha energía masculina o mucha energía femenina. Y es que hay cosas que son prioridad y hay otras que simplemente no se le dan el lugar. Y cuando uno no le da el lugar a esa energía, pues eso te pasa factura más adelante, ¿no? Esas son esas historias en las que, ok, es una persona, sea un hombre o una mujer muy exitosa, muy líder, ¿no? Y demás, pero su rol en su familia no tiene rol en la familia, no hay cercanía con sus hijos, no hay cercanía con su esposo o su esposa. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía se empieza a desequilibrar. O sea, genial en el trabajo, pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa con la familia, no? Entonces ahí empezamos a bajar la energía y hacer que esta energía que es primaria, ¿no? Que esta energía que es mucho más fuerte, se nos lleve la vida. Ok, Así de sencillo. y es que dijiste algo también súper importante, y es que cuando está muy presente la energía masculina, en el hacer se permite no sentir, porque muchas veces es un mecanismo para no sentir. ¿Qué? ¿Qué es lo que uno no quiere sentir? Pues lo que le duele. Entonces, si es un punto débil de alguna persona, quizás porque no tiene una buena relación o tiene muchos dolores emocionales que no ha querido afrontar, la mejor forma de evitar sanarlos o de enfrentarse a ellos es hacer. Es como cuando uno esté mal y uno dice, ay, ¿sabe qué? Yo prefiero ni pensar y se pone a hacer uno de mujer, o por lo menos yo digo, uy, yo voy a hacer lo que sea, todo lo que tenga que hacer para ni siquiera pensar en Claro, ello. Porque tú acabas de decir, en el hacer continuo, uno llega tan exhausto que uno ya no se permite sentir, y uno qué es lo que no quiere sentir, el dolor. Entonces podemos también concluir que cuando está en exceso y en desbalance es porque uno está evitando sentir algo. claro, claro, porque
Por ejemplo, si tu energía está siendo mayor masculina y lo que quieres es irte al trabajo, irte a los negocios, irte a los amigos, porque, oye, la energía masculina se vive desde diferentes ángulos, ¿no? Mucho estudio, hay personas que estudian, que estudian, que estudian, que estudian, ¿no? Y solo tienen tiempo para eso. Entonces piensa que esa energía es una excusa. Finalmente, todas esas actividades en las que te estás poniendo toda esa intención son una excusa ¿para qué? Para no sentir, para no dejar que salga esa energía femenina, que es la que nos permite adentrarnos en en nuestras aguas, ¿no? En lo más profundo, ¿sí? Claro. Y piensa una cosa, Lili, que por ejemplo, a nivel sistémico, ¿sí? Pues todo este orden, ¿no? Tiene que ver con dos ejecutores maravillosos de nuestra vida que son papá y mamá. Ujú. Finalmente ese papá y esa mamá otorgan ciertas cosas. La mamá, por ejemplo, otorga todo ese bienestar, todo ese escucharse, el escuchar a los otros, el acogerse, el bienestar, la abundancia, la manifestación, ¿cierto? El papá tiene una energía más exterior que te saca al mundo, que te da un lugar, que te da una posición, que te permite poner límites. Entonces ahí también podríamos revisar esa energía masculina y femenina desde qué ángulo nosotros hemos vivido esas relaciones. ¿Sabes? Porque esa relación que yo he tenido con esa mamá o que tuve en mi infancia o en mi adolescencia o con papá o con mamá, también me va a determinar el rol que yo voy a vivir en el futuro, ¿no? Bueno, Y cuál vamos, es la energía que va a primar. claro, entonces digamos en diferentes áreas, digamos, una persona que tuvo papá, por decir algo, hasta su adolescencia, ya después no tuvo papá, bueno, nos vamos a inventar una Sí. historia y queda viviendo solo con su mamá y en ese caso su mamá es la que tiene que salir a enfrentarse al mundo. ¿Cómo digamos qué posibilidades hay para que esa persona pueda equilibrar su vida? Porque tuvo, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto el papá que estuvo presente en el hogar, yo sé que cada cual y cada historia es un mundo aparte, tiene esa incidencia en el rol? ¿Por qué? Porque papá es el que nos ubica en las relaciones, en la sociedad, en el éxito, y eso tiene que ver con los otros. Y mamá nos ubica hacia adentro, hacia nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro amor propio. Entonces, en casos donde, digamos que se hayan presentado, no digo que todos los casos donde falta el papá se presentan, pero digamos un caso que así se haya presentado, ¿cómo podría afectarnos, digamos, en nuestras relaciones de pareja o en nuestras relaciones de estudio? Como acabas de decir, el estudio es un rol más masculino. ¿Cómo podemos lograr nosotros ver cómo nosotros podemos ajustar nuestros roles de acuerdo a lo que hemos vivido? No a las circunstancias, sino a cómo lo hemos interpretado, porque realmente es la percepción que tenemos de lo que sucede, lo que hace cómo lo vivamos. Ujú. ¿Cómo nosotros ayudarnos a nosotros mismos, Silvia? Pues mira, Lili, digamos que cada rol es diferente, ¿no? Porque el rol en pareja es un proceso completamente diferente al rol en el trabajo o en mi profesión, ¿sí? Con los hijos también se tiene un rol diferente que con pareja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tú lo puedes ver? Pues en el día a día lo puedes ver, en aquellas situaciones que son así de pequeñitas y que se vuelven gigantes, ¿no? Entonces hay una discusión, me voy a poner un ejemplo en la que la esposa se molesta porque el esposo llega tarde, Ujú. ¿no? Entonces apenas llega y el tipo abre la puerta, la señora ya está teniendo toda una escena, ¿no? De comentarios de por qué está llegando a esa hora, qué es lo que está pasando y bla, bla, bla. Entonces fíjate que en el cotidiano podemos ver el descontrol de emociones, ¿cierto? Que son un poco más un llamado bastante amplio a revisar cosas con la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, ¿por qué estás llegando tarde? Claro, es que no me das mi lugar, entonces yo soy la última y mira la hora que es, te esperé con comida, no sé, me estoy acá inventando toda Eso, la historia, ¿cierto? Al final del ejercicio, ¿qué está diciendo esa mujer? Que tiene un proceso de abandono allí, ¿no? Donde no está sintiendo, como tú bien lo dijiste, la suficiente confianza y seguridad y amor propio, ok. ¿sí? Ujú. Porque
¿sabes? O sea, llegar tarde se le puede presentar a cualquiera, un trancón, yo qué sé, se fue con un amigo a hablar, a compartir algo, se quedó en el trabajo. O sea, ese tipo de roles, Lili, te permiten ver cuál es tu manifestación y cuál es tu molestia, ¿sí? Ok. Si tu proceso es emocional, porque siempre hay una emoción de víctima, de tú eres pobrecita, de siempre eres la última, no te dan el lugar. Entonces esa posición es ¿qué? Es femenina. Esa posición tiene que ver con mamá, con cómo mamá acogió a esa niña. Y digamos que esto no es echarle la culpa a mamá, ¿no? Pero sí se trata realmente de las adultas que somos hoy en día, decir, ok, estas situaciones que yo estoy viviendo con mis hijos en el trabajo, con mi esposo, con mi novio, son netamente emocionales porque lo que estoy buscando es ser reconocida y vista. Mm. Entonces es un tema emocional porque me lleva a una inseguridad, porque me lleva a una dependencia, porque me lleva a un sentimiento donde no siento amor, amor propio, ¿sí? Entonces esto es netamente femenino. Y yo le preguntaría a esta persona, bueno, ¿y cómo es la relación con tu mamá? ¿O cómo fue? ¿No? ¿Cierto? ¿Cómo se vivió? Porque ese va a ser el origen de su inseguridad. Ese va a ser el origen de su dependencia o de su de, independencia. de su, de su parte emocional, cómo afecta la relación que tiene con papá y mamá. Pero es muy, muy, muy cierto lo que tú acabas de decir. Estamos aquí no para estar criticando No, ni para juzgando, ¿no? Papá y mamá. Estamos es para comprender cómo nosotros en nuestra percepción lo tenemos integrado y cómo ha afectado nuestro desarrollo de nuestra personalidad y de nuestra vida. Como yo claro. lo veo, lo vio mi hermana y todos lo pudimos ver diferente, Y pero lo otro importante es tema, esto. Lili. Claro, y Sí. otro tema, Lili, es que yo puedo decir que sistémicamente hablando, el rol femenino y quien otorga eso es mamá. Pero ¿qué pasa si yo tuve una mamá que tenía energía masculina y un papá que tenía energía La femenina? pregunta ¿Sabes? es, Porque es que eso también es sistémicamente hablando, pues mamá es la que otorga eso. Y ujú, el papá otorga el mundo, todas las relaciones, la relación con el mundo y todo eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que ese rol se pudo cambiar y desde hace rato atrás puede estar desequilibrado. Entonces, ¿cómo yo hija o cómo yo hijo no puedo tener esa energía desequilibrada? Claro, la puedo tener. y eso es lo que nosotros podríamos decir en otras palabras que se llaman las mujeres amazonas, que todo lo hacen, todo lo pueden solas, ayudarse o que les ayuden es súper complicado. Hace poquito, o ayer creo que estaba viendo un post de alguien en Instagram que precisamente hablaba de eso porque desde pequeña le habían metido tanto, tanto en su cabeza que no dependiera de un hombre, que hiciera todo sola, que fuera autosuficiente. Y ella decía, y hoy día yo estoy haciendo todo lo contrario con mi pareja. ¿Por qué? Afortunadamente ella había sido una mujer que encontró una pareja muy amorosa y muy querida y ella tenía solo hijas y decía, yo le estoy enseñando a mis hijas que se puede ser vulnerable, que sí me pueden ayudar a cargar las cosas porque sí me pesan y que está bien recibir ayuda y está en ese femenino que tú acabas de decir, que en ciertas maneras por situaciones que han pasado antiguamente en nuestras familias, nosotros venimos desarrollando otros roles más masculinos, ¿no? Entonces, haciendo referencia a ese post, que es lo que tú acabas de decir, eh, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nosotros simplemente con nuestra propia decisión podemos decir o valorar qué es lo que estamos viviendo y tomar acciones, así sean pequeñitas, para cambiar eso y equilibrarlo de tal manera. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos en esa situación que hemos venido nosotros en una situación de comodidad o de conocimiento donde todo funciona así en la familia de mujeres amazonas y lo hacemos diferente, eso suena como que incómodo, como que si eres siempre la mujer que todo lo has podido sola, que lo has logrado, que lo has luchado, que lo has tenido, que vengas a casarte o a tener una pareja que te ayude, en el núcleo se ve diferente, pero eso empieza a equilibrar energía. Y ahí es donde viene ese trabajo que tenemos de conciencia, de darnos cuenta de que todo es un equilibrio, los desbalances vienen en los excesos, o hay demasiado, Claro,
hay muy poco. Entonces, en las parejas, como tú decías, esas mujeres que, lo digo porque a mí me pasó, en un momento yo quería hacer todo, yo me separé, yo no quería que nadie me ayudara, que me cargaran, que me gastaran, no nada, yo no quería, mejor dicho, nada, mejor dicho, me faltaba poquito para ser otro hombre. Y poco a poco, muy poco a poco fui cambiando esa mentalidad de que, bueno, está bien, ayúdame, está bien, empiezan a cambiar poquito a poco y uno se va dando cuenta hasta dónde va pudiendo dar. Entra Claro. de equilibrio y uno vuelve a tomar su posición más equilibrada, porque como tú dices, tenemos las dos energías, simplemente es mantenerlas en equilibrio, ¿no? Igual, Y, igual Lili, perdón, igual Lili también tenemos que entender que si bien no se trata, porque a consulta a diario llegan personas, generalmente mujeres, que por cualquier situación de su vida, sea por temas económicos, o sea por temas de pareja, o sea por temas con sus hijos, quieren revisar qué es lo que está pasando. Yo siempre arranco preguntando por esos temas con papá y mamá, ¿sí? No por un juicio, no porque me cuenten la historia, no, sino porque allí ese vínculo primario es muy importante para nuestra vida. De hecho, en pareja, tú estás hablando de parejas, por ejemplo, y se me viene a la cabeza que pues finalmente la primera pareja que nosotros conocimos fue papá y mamá, ujú, ¿no? Ese es el primer rol en pareja que nosotros conocimos. Y en la manera en la que lo hayamos vivido, porque ojo, yo lo pude haber visto como niña de una manera, de adolescente como de una manera y como adulta, si es que todavía tengo mis padres, los puedo ver de otra claro, manera. Pero eso tú no lo sabes. O sea, la adulta que hoy eres, realmente todos esos procesos que vive, todos esos procesos que sufre, todos esos procesos que necesita sanar, están muy en el inconsciente guardaditos. Hay manifestaciones de inseguridad que se pueden manifestar, que tú puedes manifestar, que yo puedo manifestar, que tienen que ver con papá o con mamá, con cualquiera de las dos energías, que simplemente explota porque es algo inconsciente, ¿sí? Pero sí o sí tenemos que saber y decir que la primera relación que nosotros conocimos en pareja fue ese papá y esa mamá, ¿sí? Y que la manera en la que lo hayamos visto, pues también va a ser lo que nos vamos a comprar, ¿sabes? También esa parte de felicidad y de relación son cosas que a veces nos compramos. ¿M? claro. Entonces, todo eso es válido, todo eso es válido. ¿Qué es lo más importante acá? Que las adultas que hoy somos tenemos la capacidad suficiente de elegir. Y a veces ese elegir es darle como la espalda al sistema, ¿no? Porque Mm. es que si el sistema se ha comportado con unas mujeres que tienen una fuerza masculina, ¿no? Que son las que mandan en casa y que de ellas es que se toman las decisiones, pues permitirse sentir, permitirse que alguien te proteja, que alguien te cuide, que sea amoroso contigo y que tú tomes esa energía femenina, a veces es como darle la espalda al Es sistema y eso se siente también demasiado fuerte. claro. Porque a veces empiezan esos bloqueos en qué lugar realmente estoy ocupando porque es que le estoy dando la espalda a mi sistema. No, este tema es genial porque es muy extenso, Lili. O sea, acá Ya, podríamos hablar no, toda la noche. no, O pero sea, es que este tema es súper extenso. es decir, la Pero lo excepción. más importante Sí, es quedarnos en el medio y empezar a equilibrar la energía, donde está bien todo lo que hizo nuestro sistema hasta esa generación, donde tú y yo podemos y todas podemos pedir permiso para hacerlo diferente y encaminarnos a una vida llena de amor, de emociones, donde también se puede tener la energía tanto femenina como masculina, sin claro, sentirse que no haces parte. es eso. Porque lo que acabas de decir es cierto. Muchas veces puede haber exclusión del mismo clan cuando tú lo haces diferente. Puede ser que ni te hablen, que ni te miren o no quieran tener relación contigo. Lo más importante es tu integración tuya hacia el clan, es decir, me permito hacerlo diferente porque en ciertas palabras, te guste o no como yo lo hago, sigo perteneciendo al clan. Claro. Entonces, así se equilibra y claro, va a haber una nueva energía en el clan o en el sistema familiar, pero que va a empezar a equilibrarlo porque venimos en evolución
para que nosotros podamos tener un equilibrio en nuestros clanes. Entonces, por eso es que hay muchas veces se presentan muchas situaciones que hacen que se rompan relaciones o que suceda así de tal manera que el clan permita tener una nueva energía. Y como tú que eres numeróloga, ahorita entro en el, estamos entrando en el año número 8 donde entiendo que viene una nueva energía y todo lo que estaba atrás, que no se veía, está quedando tan atrás o se está yendo o trascendiendo porque ahora lo que se viene es una energía de que se va a ver lo que hay, sea Sí, bueno, pero lo que casi siempre se ve, el no tan bueno, pero se ve de la manera correcta para que se pueda solucionar, se pueda sanar. O sea, lo que estaba como que velado, ahora sí se va a ver. Entonces, cuéntanos en cuanto a nuestras energías. Digamos un poquito lo que está pasando en el mundo con esta energía, con estas guerras, con todo lo que está pasando. Se está destapando, no vamos a hablar, a hablar de política, pero se está destapando una cantidad de cosas que han venido pasando a través de todos los años que no se habían querido mirar, porque lo mejor era no mirarlas, pero que siguen latentes y hay que buscarle una solución. Y ahí se destapa. claro. Pues igual tenemos que pensar que energéticamente hacemos parte de un todo, Ujú. ¿no? Y hacer parte de un todo, por ejemplo, a través de la numerología, que es uno de mis campos, pues estamos a puertas de cambiar un año a nivel calendario, a entrar a un año 2024, que es una energía 8 si sumamos cada uno de los dígitos. Entonces, esta energía 8 que de hecho es una energía femenina, pero la más fuerte de todas, ¿no? Y es una energía femenina que es fuerte, es el último número, si te das cuenta, del 1 al 9 es la última energía femenina, o sea, de números pares, ¿sí? Y esta energía 8 nos habla de una transformación. ¿Sí? Nos habla de esa necesidad de vernos desde el interior, ¿cierto? Pero realmente es de cómo hemos vivido todos estos 7 años que estamos viviendo, porque es que llevamos 7 años ya de esta espiral de 9 años, ¿no? Ya llevamos 7 años vividos, las cuales trajeron una pandemia, las cuales han traído guerra, las cuales han traído pues temas naturales y demás, ¿cierto? Dentro de esa misma pandemia pues hubo una cantidad de pérdidas de personas. Eso duele, ¿sabes? Hay un dolor a nivel de la mente colectiva. Entonces, entrar en este año 8 es sumergirnos en esas emociones, pero que esas emociones nos permitan tener una transformación, nos permitan darnos cuenta que estamos haciendo, qué hemos venido haciendo y cómo lo podemos hacer diferente, Ya, ¿sí? Porque, ojo, el hecho de que tú lo veas a través de una noticia, por ejemplo, una guerra, una pérdida, un movimiento de la tierra que hizo que muriera una cantidad de personas, bueno, tantas cosas que han sucedido, pero el ojo, o sea, la manera es como lo ves, ahí es donde hace la diferencia. Y ese es el llamado del año 8. Es, ok, tú también eres parte de esa historia, así no estés allá en ese país que esté en guerra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una emoción que se está viviendo en este momento solo a través de ver una noticia. Tú ya estás sintiendo una cantidad de emociones, te estás sintiendo posiblemente molesta, ansiosa, vulnerable, yo que sé cuál sea la manifestación que tengas. Esa manifestación es tu realidad sobre eso que está pasando. Y como tú vivas esa manifestación, como tú la transites, dejando de buscar un culpable y una víctima, porque ese es el mundo. ¿Sabes? Vivimos en un mundo en el que existe una víctima y existe un victimario, pero resulta que los dos hacen parte de este plan de alma para ti, para mí, para toda la humanidad. ¿Sí? Entonces no podemos desconocer eso. Si todavía seguimos viendo el mundo como víctima y victimario, siempre vamos a acusar a alguien. Y el llamado de esta energía 8 es a salir de eso, es a salir de buscar siempre una víctima y siempre un malo, ¿sabes? Y transformar nuestro corazón y darle lugar a todo como es, ¿no? Todo como es. Esa emoción
te pertenece solo a ti. Si Ujú. tú estás viendo la noticia y sientes rabia, frustración, miedo, esa emoción solo te pertenece a ti. Otra persona que ve la misma noticia puede estar sintiendo cualquier otra cosa y eso solo le pertenece a esa persona. Entonces, ese es el llamado del año 8. El llamado del año 8 con este infinito, que de hecho, si te das cuenta, ese infinito es un dar y recibir, es un equilibrio del intercambio, es que puede ser que tu guerra no sea estar allá, pero tu guerra sea tu esposo, tu guerra sea tu hija, tu guerra sea tu jefe, tu guerra sea tu propia mente. ¿Cómo te maltratas a diario? ¿Sabes? O sea, ese es el llamado. Hay personas que eligieron dentro de su plan de alma estar allá, directamente en la guerra. Hay otros que elegimos tener una guerra acá, Cada cual ¿sí? tiene su mundo, que es lo que Y, es. y sabes una cosa, las dos son válidas, porque justamente en este mundo también hay jerarquías, ¿sí? Y es también salir de ese conflicto de jerarquías. A veces creemos que es más malo esto que lo otro, es mejor esto que lo otro, pero eso es mental. Si tú le preguntas a otra persona si eso es tan difícil, puede ser que te diga, no, ¿sabes qué? Eso es facilísimo. Lo que pasa es que es difícil para ti, pero para mí es fácil, Mm, ¿no? bien. Entonces, eso es el llamado del año 8. El llamado del año 8 es a equilibrarnos, no solamente a nivel mental, sino también a nivel emocional. Es a ponerle más emoción a la vida, más sentimiento, más sentir, ¿cierto? Y desde ese sentir ejecutar las cosas. Si te das cuenta, Lili, hemos venido viviendo una cantidad de energía masculina. Es más, tú lo dijiste hace un rato cuando hablabas de cómo eran nuestros ancestros, con mucha más energía masculina. Y nuestro llamado ahorita es a profundizar, es a vivir esa energía femenina y desde esa energía hacer, Sí, desde esa solo energía ir, hacer. ok, ok, ¿qué vamos a hacer? Pero desde otra manera, desde otro punto, ¿no? Como tú dices, vamos a salir de esa dualidad de que tú eres el bueno, de que tú eres el malo, sino que es lo mejor para todos realmente, ¿qué sería Además, lo mejor? además piensa esto, Lili, quién es el bueno y quién es el malo. O sea, a Es- veces también hay que prestar atención en eso, porque si estamos acá poniendo un juicio, quiere decir que somos las buenas, esa- ¿no? Y quiere decir que el otro es el malo. Entonces, eso también es parte del año 8. Es ser un poco más consciente de lo que haces, de cómo lo vives, de cómo lo sientes, y desde ese sentir, buscar ese equilibrio en el hacer. Y en el hacer que tú acabas de decir, o llegamos a la conclusión que ese hacer es la energía masculina. O sea, que es equilibrar en este año 8 nuestras energías. Entonces estábamos hablando de un campo porque nos salimos del campo personal al campo más amplio que es mundial, digamos, pero súper válido, súper importante porque la manera en que tú lo explicas lo haces ver mucho más claro. Y ahora, volviendo a retomar nuestra energía masculina y femenina, hablemos cómo influye el desequilibrio de esa energía masculina, por decir algo, en los negocios, en el trabajo, en el dinero. Ya tomamos las relaciones de parejas, tomamos los padres, hablamos un poquito de... Ahora hablemos del dinero, de los negocios, cómo se nota cuando hay desequilibrio. Bueno, antes de hablarte de la energía masculina y femenina en los negocios, te quiero decir que este año 8 justamente es un año de manifestación y que está enfocado justamente en los negocios. De hecho, el 8 es esa posibilidad que todos tenemos de administrar todos nuestros recursos, tanto físicos como emocionales, como mentales y de hecho hasta psíquicos. Entonces, vamos a tener mucha manifestación el próximo año, Oh, qué bonito. ¿cierto? La abundancia va a ser bien recibida y en la medida en la que cada uno de nosotros se permita trabajar esa energía femenina, pues va a tener una mejor manifestación. ¿Listo? Eso por un lado. Y por el otro, claro, esta energía masculina, pues del ejecutar, del tener ideas, del planificar, del organizar, es muy buena, porque siempre va a estar en el hacer, ¿no? Siempre va a estar en el organizar, en el que se lleve a cabo. Pero ojo, no solo la gran idea se puede tener, hay que ejecutarla.
¿no? Y ahí es donde entra la energía femenina, porque si te das cuenta, la gestación que nosotros tuvimos en un vientre hace que la energía femenina sostenga y cree, Ujú. ¿no? Crea, da vida. Entonces, nosotros necesitamos de las dos energías siempre. No solo es tener ideas. A veces uno puede tener grandes ideas, pero dice, pucha, ¿y cómo las llevo a cabo? ¿Cómo las organizo? Entonces, ahí está la energía femenina, que es más meticulosa, que es más diplomática, ¿cierto? Que también tiene una energía de orden, pero que es una energía que puede crear, que puede manifestar. Fíjate, la gran energía femenina que nosotros tenemos en el mundo es la madre tierra. Ella es la mayor manifestadora y es energía femenina, Ujú. ¿cierto? De Sí, ahí llegan nuestros alimentos, nuestro vestuario, una cantidad de cosas. Entonces, ella es la más abundante de todas. pues, Entonces, no solo está tener ideas y tener energía masculina, hay que llevarlas a cabo y para ello se requiere la energía femenina, para crearlas, ¿sí? Entonces, la idea es balancear esa energía, porque a veces tienes unas grandes ideas que no puedes llevar a cabo o a veces no tienes ideas, o ¿no? A veces no hay ideas, a ujú. veces no sabes qué hacer con tu vida, entonces más bien como que te quedas ahí sentada esperando. Y ahí es falta de la energía masculina. ¿Por qué? Porque no hay ideas. ¿Cierto? Porque no quieres salir al mundo, quieres todavía estar ahí en ese huevito, en ese cascaroncito y no salir al mundo a vivir el mundo. Y A de veces hay manera, mucho miedo, y de ¿sabes? manera Ah, práctica, ¿cómo hacemos? Digamos, estoy acá en mi casa y estoy feliz y contenta, tan contenta que ni quiero salir. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Dame tips, ¿cómo hago para decir, no, yo tengo que cambiar eso? A ver, yo me voy a inventar, a ver qué me pongo, qué me tomo, los colores influyen, ¿cómo hago? Yo creo que los colores influyen en que uno salga, un poquito de tips para que esa energía masculina como que la tengamos más presentes en nuestra vida, si es el caso. pues mira, si lo que falta es energía masculina, ¿cierto? La energía de la sed, pues la primera cosa que tienes que revisar justamente es la relación con papá. Ese es mi primer orden, Oh, ¿cierto? Que revises cómo está la relación con papá o cómo fue esa relación ujú, con papá, porque puede ser que papá ya no esté, ¿cierto? Pero la manera en la que tú vives tu día a día te lleva a entender que papá todavía está presente en tu mente, ¿sí? A través de revisar esa relación, puedes revisar qué te falta de esa relación. ¿Sabes por qué? Porque es que papá es el mundo, papá es exterior, papá me otorga un apellido, papá me ayuda a poner límites. Y si yo no sé ponerme límites, porque yo lo que no quiero es salir de mi casa, pues no tengo límites, ¿no? claro. Ujú. Entonces, la primera cosa es esa. Mi primer consejo es empezar a tomar a papá. ¿Cómo es empezar a tomar a papá? Por lo menos un simple ejercicio. Agradece la vida que viene de papá. Sin ese esperma, tú no hubieras podido llegar a este mundo. ¿Sí? La primera cosa. Entonces, empieza a agradecer la vida. ¿Sí? Y desde ese sí a la vida, es levántate cada mañana y dile sí a la vida. Sí a la vida. O sea, yo cada día me levanto diciéndole sí a la vida, ¿sí? Entonces levántate, mira por la ventana y di sí a la vida, si el día esté lluvioso, no importa. Dile sí a la vida, sí a todo como es en este momento, porque cuando tú te haces cargo de eso, la emoción empieza a borrarse. Hay que rediseñarse, hay que rediseñarse. No puedes buscar un resultado diferente si haces más de lo mismo. Eso ya nos lo han dicho mil veces, ¿no? Entonces no esperes que todas las grandes ideas van a llegar y que todas se van a ejecutar por arte de magia. No, hay que hacer, hay que hacer, ¿no? Entonces empieza por lo menos por colocar música. Hay gente que la anima la música, hay gente que la anima vestirse de un color, tú que estás hablando de los colores, ¿no? Entonces, listo, en este momento no tienes la gran y genial idea, vale, levántate y ve al parque y conecta con la madre más abundante de todas, que es la madre tierra. Y Y que desde ahí, pídele, pídele que te dé su fuerza para manifestar lo que tienes que manifestar, para que llegue esa idea, ¿sí? Empieza a conectar contigo, a aprender de ti. Hay gente que ni siquiera sabe para qué es buena,
pero es porque no ha conectado con sí misma y entonces estamos aburridos del cuento aquel de que hay que meditar y que hay que silenciarnos, pero qué culpa si es una realidad. Esa es la única manera de adentrarnos en nosotros mismos, profundizando, haciendo silencio, observándonos. Lo primero que yo le diría a alguien es, revisa para qué eres buena, para qué eres buena. Porque hay gente que quiere hacer X, Y o Z, pero resulta que no es bueno para eso. Entonces no empiece por ahí, empiece en Correcto. lo que es buena. ¿Mm? Y revise sí o sí cómo está viviendo esa relación con papá o cómo la vivió. Y si papá ya no está tranquilo, revisa a tu novio o a tu esposo, que esa es la figura de papá en este momento, ¿no? Ahí eso te dice todo. Mira, cuando estabas hablando de salir y conectar con la madre naturaleza, que es la parte femenina, y conectarse con las ideas, cuando uno sale, también otra manera de conectarse con el padre, si es que está o no está o está lejos, es conectarse con el sol, porque la figura de excelencia que representa al padre es el sol. Te alumbra, te ilumina, te da fuerza, como tú dices. La madre naturaleza te da ideas, te da energía, te da contención. Y así como es el sol, te da fuerza, te da energía. Es importante. Usted te decía, ¿qué tips hay para tomar al padre? Que uno diga, ¿qué tips que me sirven? Sí, realmente sí es importante tomar la luz solar, porque esa te energiza y te da a ti fuerza. No es que se vayan a broncear y por ahí queden todos negros, no. Simplemente es salir y tomar la energía del sol, sentirse que esa fuerza viene de arriba del Padre Claro. y que permitir a ti integrar para tener fuerza en tu cuerpo, porque eso te da vitalidad. Así como la madre tierra, al poner los pies sobre la tierra, es la madre naturaleza y ¡pum! Te da energía y fuerza y te ayuda a Y, descansar. y hay otro proceso que también está enfocado con nuestros centros energéticos. Nuestros centros energéticos también nos hablan de esa parte femenina y de la parte masculina. Por ejemplo, hablemos de los dos primeros, ¿no? Raíz y sacro. Ahí está la energía contenida, tanto femenina como masculina. Entonces también empezar a conectar con nosotros, a llevar energía a esos lugares, ¿cierto? Hacer aquellos rituales que ahora con estos eclipses, ahorita viene el siguiente eclipse, ¿no? Que ya es el último del año, que tiene toda esta energía de Tauro y esta energía de luna llena. Por ejemplo, también es permitirse eso. Si hay algo que soltar con papá, hay algo que soltar con la energía que ha sido nuestra energía masculina de parejas, de papá, de tíos, de abuelos, ¿no? Si adicional a eso sabes que tienes mucha energía masculina y que necesitas equilibrarla con la femenina, pues bueno, qué bonito es ahorita poder utilizar esta energía del eclipse y transmutar todo eso, de pronto escribir, ¿no? De pronto utilizar un cristal o simplemente escribir, de pronto quemarla. Bueno, yo qué sé, hay tantos rituales allá afuera, haz el tuyo. ¿Sabes? A veces buscamos cuál es el más perfecto, pero tú tienes el que es más importante y el más intenso para ti, lo tienes ahí guardado en tu corazón. Hazlo. Ingrid, hay algo que dijiste, los rituales son súper importantes, hay muchísimos, como tú dices, para hacer con cristales, escribiendo con tu mano dominante o no dominante. Hay algo que dijiste ahorita en el live que dices, si digamos ya no está tu papá y quieres ver cómo está tu relación con tu papá, mira cómo está tu relación con tu pareja. Explícame un poquito eso, un poquito más. Claro, claro, Lili, porque existe una figura, ¿cierto? Tu mamá y tu papá fueron tu primera figura de pareja, no solamente de padres, ¿no? También fueron una figura de pareja. ¿Qué pasa? Que tú hoy en día escogiste, aunque tu novio, sea porque es tu esposo, sea porque es tu amante, ahí también hay cosas. Entonces, revisa eso, porque en la manera en la que te estás relacionando, en la manera en la que estás viendo esa energía, lo que estás pidiendo, lo que estás solicitando, así sea en tu inconsciente, lo que te está faltando, ¿no? Porque, bueno, una pareja trae de todo, ¿no? Nos despierta lo mejor y lo peor en muchas ocasiones, pero resulta que eso mejor y peor está en ti, porque hace parte de aquello que no has sanado, hace parte de aquello que todavía es ese juicio con mamá
o con papá, dependiendo la figura, ¿cierto? Todavía hay ese juicio. Y ese hombre o esa mujer simplemente son un bonito recuerdo de todo aquello que no está sano en en tu interior. Acabas de decir. Entonces, el conflicto que yo tenga con mi pareja, sea el que sea mi pareja, como tú lo acabas de decir, viene a ser un reflejo de un conflicto no sanado, quizás, voy a decir esta palabra, quizás con mi padre o con la energía masculina, más bien, que me está diciendo, ojo, revisa esto por acá que no lo has podido ver. Acá nos dice un súper, mejor dicho, una súper. Sí, mira, eso, Lili, en un gran porcentaje. O sea, en un gran porcentaje, cuando yo tengo consulta y hasta en un taller a veces salen historias y la gente cuenta cosas, ese es un gran porcentaje y cuando lo analizamos a profundidad nos damos cuenta que es un tema con papá o con mamá, dependiendo la figura masculina que hayan tenido o dependiendo pues también el sexo de esa persona. Pero créeme, de todo sale. Y ahí sale el qué es lo que hay que sanar, que está en el inconsciente, que es lo más importante. Otra cosa muy bonita y válida que tú dices de la energía masculina o femenina, o lo entiendo yo así, también es nuestra conexión con la divinidad, cómo estamos en relación, porque pues el Padre viene a ser la figura como de la divinidad, del Dios, del infinito, el universo, y también la Madre. Entonces también eso habla de un poco de nuestra conexión con Sí. el más grande que nosotros, el que nos contiene a todos y nos está diciendo también por ahí cómo está nuestra conexión, ¿no? Entonces todo viene como entrelazado, como se dice. Estamos entrelazados en un holograma donde ahorita nosotros estamos pudiendo ver un poco con mayor claridad qué es lo que nos sucede a nosotros para solucionarlo. Sí, sí, Lili. Ahora hay que pasar cuando ya eres una persona que ha venido haciendo sanación, que ha venido haciendo conciencia de las relaciones, de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás manifestando. Y cuando haces esas sanaciones, por ejemplo, con papá, con mamá, con los hermanos, con las parejas y demás, ya empiezas en un nivel más profundo, si lo queremos ver así, donde ya tienes una mayor conexión con ese padre y con esa madre, ¿cierto? Ya desde un lugar mucho más fuerte y poderoso. Por eso a mí me encanta, no solo en las consultas, sino en los talleres y demás, siempre hablar de la madre tierra y en este caso del padre, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sanamos esa madre, el bienestar y la certeza es plena. Y ya la única comunicación que nosotros tenemos que tener y sanar tiene que ver con la misma madre naturaleza. Entonces ya se pasa como a un nivel superior. Yo siempre pienso que es como una escala, ¿no? Como que uno va subiendo una escalerita lentamente, dependiendo del proceso que cada uno viva. Y en muchas ocasiones yo he tenido que regresarme, ¿no? Unos escalones y bajarlos otra vez. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que todavía hay algo ahí pendiente, ¿sí? Eh, eh, Hay una cosa que a nivel personal yo siempre hablo y me gustaría Por compartirlo hoy, y es cómo fue, por ejemplo, mi proceso con mamá y papá. Mi proceso con mamá y papá tuvo que ver con una mamá que tenía más energía masculina, un papá que tenía un poco más de energía femenina, una mamá que muere a mis 14 años y un papá que se vuelve mi mayor maestro, mm, ¿no? ¿Por qué? Porque la niña que era yo y la adolescente siempre buscó ese amor y ojo, lo buscó en todo. Lo busqué en los trabajos, lo busqué con amistades, lo busqué con pareja, ¿sí? Es más, yo no tenía una identidad clara. mm, Yo hacía literalmente lo que era bueno y bonito para otros, ya, ujú, ¿sí? Y justamente con los años, cuando entré en todos estos temas, me di cuenta la falta de, o sea, esa necesidad que tenía inconsciente y consciente de sanar mi relación. ¿Para qué? Para tener realmente un lugar, una posición y tener límites para elegir lo que yo quería elegir. A veces confundimos el poner límites con ponerle una barrera a alguien, ¿no? No, poner
poner límites es contigo. ¿Hasta qué punto tú negocias? ¿Hasta qué punto tú das? ¿Hasta qué punto tú estás? Ujú. ¿No? ¿Cuántas veces hemos tenido que tomar decisiones y sabemos que tenemos que tomar la decisión y no la tomamos? Y eso es por falta de límites. Entonces, debemos pensar que cualquier relación se puede sanar. O sea, la buena noticia es, tú puedes sanar esa relación que tienes hoy en conflicto, sea porque tu tema sea dinero, sea porque tu tema sea trabajo, sea porque tu tema sea una enfermedad, sea porque tu tema sea una pareja o los hijos. Cualquier tema se puede sanar. Y lo más bonito es que todos se sanan de la misma manera. Equilibrando la energía masculina y femenina con nuestro Lo papá. que pasa, lo que pasa, Lili, es que, como diría un curso de milagros, en este caso yo como estudiante, nunca el problema es lo que tú crees que es problema. Tú crees que es problema esa persona, ese jefe. Tú crees que es problema que no tienes dinero. Tú crees que es problema que, pero realmente no es así. No, Nunca estamos enojados o molestos o tristes por la razón que creemos. Y por eso tenemos que profundizar. Por eso tenemos que adentrarnos y aprovechando este año 8, pues profundicemos con toda y adentrémonos. En este caso es tierra, ¿no? El elemento del 8 es tierra, pero es profundizarnos como en esas arenas, ¿no? Como en esa tierra. Es profundizarnos y dejarnos otra vez volver a ese origen. Piensa que una semillita, cuando tú colocas una semillita en la tierra, es para que germine y para que crezca y para que sea abundante y dé frutos. Ese es el llamado del año 8, a que te conviertas en una semilla y solo tú decides si quieres ser una semilla buena o una semilla que no crece. sí, ahí está, es la decisión de cada cual. Oye, Ingrid, qué interesante, porque fíjate que el tema de la energía masculina y femenina que la has ampliado muchísimo más allá de lo que pensábamos, como te decía, hablemos del trabajo, hablemos del dinero, pero estamos hablando muchísimo más allá, porque ya estamos hablando en otros niveles de percepción y sí, de percepción de la vida. Nos ayuda y nos permite entender que nuestro trabajo está en poder nosotros ir a ese inconsciente, poderlo mirar y poderlo sanar para que en nuestra vida las cosas fluyan de mejor manera. ¿Y cómo nos damos cuenta donde hay un desequilibrio? Pues en cualquier área de la vida que no esté fluyendo adecuadamente, como dijiste, ya puede ser salud, dinero, amor, con los hijos, con la pareja, con los amigos, bueno, con el trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de ver qué es lo que más tenemos que sanar nosotros en la vida, porque venimos a esta vida y prácticamente que si lo pudiéramos ver a nivel espiritual, estamos en un avance continuo de pasar y pasar como unas materias pendientes o de aprendizajes, de tal manera que pues, logremos los objetivos que nos propusimos, ¿no? Así es. Así es. Y hay una cosa que yo siempre cuento como chiste porque mis amigas las más profundas de mi corazón que me conocen saben que yo, cualquier situación que uno puede calificar como negativa, como difícil, yo le doy la bienvenida a mi vida, ¿sabes? O sea, hace muy poco estuve viviendo un tema, por ejemplo, con una enfermedad y yo literal tanto en mi corazón como de manera física, le hice un altar a mi enfermedad, agradeciendo el hecho de que llegara a mi vida, de que me permitiera ver cosas que no había visto, ¿sabes? Porque así son las cosas, así es una quiebra económica, así es una enfermedad, así es un problema con la pareja, así es un problema con los hijos. Debemos sacarle el mayor provecho, porque es que ahí está nuestra sanación. No tenemos que seguir viendo esas cosas como difíciles o como un problema. No, son una bendición. Y verlos como una bendición cambia vidas, porque cambia pensamientos y hace que uno pueda ver con facilidad aquello que necesita sanar. Si vivimos en el conflicto, en la queja, en la duda, en que, ay, no tengo dinero, ay, tengo esta enfermedad, pues eso es lo que vamos a recibir, más de lo mismo. Pero si tú le dices a esa cuenta que está en rojo o a ese órgano que se te está pidiendo auxilio y lo ves desde los ojos del amor, entendiendo que está llegando a ser visto en este momento desde los ojos del amor, tu vida cambia.
porque te haces consciente. Es una oportunidad de crecimiento. Yo me pregunto muchas veces cuando estoy en esa sensatez que tú acabas de decir, ¿para qué y qué tengo que aprender yo acá que no he podido con esto? Son las preguntas. ¿Y esto por qué se está dando así? Pero ya cambié el por qué para qué. ¿Qué es lo Así. que tengo que aprender que no he aprendido? Cuando tengo una dificultad, como tú dices, en cualquier área, ¿qué es lo que tengo que aprender acá? ¿Qué es? Porque cuando uno lo aprende, uno Claro, sigue mejor, sigue más, con mayor sabiduría en esta vida. Entonces, esa sí es una invitación a preguntarnos el para qué y qué tengo que aprender. Si es en la enfermedad, uno, wow, qué tengo que ajustar de mí, qué tengo que hacer para estar mejor. Si es el dinero, ok, ¿qué más puedo hacer? Mirar el para qué y el qué tengo que aprender que no he aprendido. Ingrid, así es. se nos fue el tiempo. Llevamos una hora hablando. A ¡Guau! que nos acompañaron, sí, no. Y yo sé que acá nos podríamos quedar de verdad hablando hasta las 12 de la noche porque es encantador, en primer lugar, hablar ese tema, pero es encantador hablar contigo porque tienes un muy extenso y muy amplio de la vida. Tan bella, mi Lili. Ingrid, Gracias por esta invitación y por este rato tan agradable. Yo, la verdad, creo que tal vez algún día tenemos que volver a tener otro encuentro porque nos quedan muchos temas por pero hablar. muchísimos, este es el primero, espero que sea el primero de muchos. Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Les recuerdo, Ingrid es numeróloga, es consteladora familiar, es terapeuta transpersonal. Está súper bienvenida. Yo los acompaño a ustedes. Yo soy consteladora, terapeuta angelical y bueno, también hago coaching personal. Para ustedes estamos nosotros al servicio en lo que le podamos colaborar. Bienvenidos. Y pues encantadísimas de tenerlos acá y muchísimas gracias por su compañía. A los que nos acompañaron, un abrazo, una feliz noche y espero verlos súper pronto. Ingrid, quedamos en contacto. Bye bye, que pasen todos Gracias una... a todos, gracias a ti, Lili. Un abrazo de corazón a todos. Ay, no. Dios los bendiga. Chao. Chao, chao.